Bienvenidos a esta edición de Ellas Hoy, el programa de las mujeres que son noticia. Varios países de América Latina y el mundo debaten acerca de nuevas legislaciones en cuanto al aborto, mientras los movimientos feministas intentan promover medidas que permitan el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y sobre su futuro. En Ecuador, la Asamblea Nacional negó la despenalización del aborto. La decisión se produjo en medio de intensas protestas a favor y en contra de la interrupción involuntaria del embarazo. Antes de hablar con nuestras invitadas de hoy, veamos el siguiente informe. Ecuador rechazó la despenalización del aborto. Con 65 votos a favor, 59 en contra y 6 abstenciones, los legisladores no aprobaron la interrupción voluntaria del embarazo bajo 3 circunstancias: violación, incesto y malformación del feto. La iniciativa necesitaba de un mínimo de 70 votos para su aprobación. Mientras los legisladores votaban, decenas de personas protestaban para defender lo que consideran que es el derecho a la vida. El aborto está condenando la vida de un ser que no tiene oportunidad de defenderse a sí mismo. En el tema de la violación, que los propios activistas y políticos que defienden la legalización del aborto han dicho, ahorita vamos por la violación, pero realmente la agenda es la legalización general. Otros aseguran que se trata justamente de defender la vida de mujeres y niñas víctimas de abuso sexual. Las hijas de quienes están del otro lado apoyando la vida son de clase alta, media alta, que realmente envían a sus hijas a abortar a Miami. Las más pobres nos quedamos aquí muriéndonos. Esto no quiere decir que estemos en contra de la vida, todo lo contrario, estamos precisamente protegiendo la vida de niñas que son vulneradas sexualmente y que no tienen una respuesta por parte, en este caso, del Estado y de la sociedad. El debate sobre el aborto formó parte de un proyecto que recoge 129 reformas al Código Orgánico Penal, entre ellas la legalización del uso medicinal del cannabis, moción que sí fue aprobada, al igual que el retiro de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Pues para analizar ese tema saludamos desde Quito, Ecuador, a Ivette Orellana, directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador, y también a Irina Amengual, psicóloga del Centro de Apoyo de Protección de los Derechos Humanos, Surcuna. Ambas se encuentran con nosotras en France 24 desde la capital ecuatoriana y quiero iniciar hablando con Ivette. Ivette, cuéntanos. Dicen unos de los legisladores que la agenda realmente de este propósito es legalizar el aborto en general, pero acá lo que se está defendiendo es que sean 3 oportunidades: en caso de violación, en caso de incesto o en caso de malformación. ¿Qué tienes entonces para decir en cuanto a este argumento de lo que se espera es lograr la despenalización general del aborto? Bueno, primero buenas tardes, Liliana, y gracias por invitar al Consejo Nacional para la Igualdad de Género a participar de este diálogo. Respecto a tu pregunta, primero decir que el tema de la despenalización del aborto, sea por causales o sea la despenalización total del aborto, es una de las luchas más importantes que lleva el movimiento feminista de mujeres. Y creo que en ese sentido el movimiento feminista sabrá qué es lo que plantea a corto, mediano y largo plazo. En este momento lo que le correspondía a la Asamblea Nacional era debatir sobre la despenalización, sobre ampliar las causales de despenalización del aborto, en este caso específico por motivos de violación. Y creo que sobre eso se vertía la discusión en la Asamblea y sobre eso tenían la responsabilidad las y los asambleístas de pronunciarse. Para esto se presentaron cifras, se presentaron informes técnicos desde diversos sectores del Estado y de sociedad civil y de cooperación internacional para ejemplificar y para evidenciar la urgencia que tienen las víctimas sobrevivientes de violencia sexual que son forzadas a llevar a cabo un embarazo no deseado. Sí, muchas de ellas justamente también son niñas que han sido abusadas sexualmente pues siendo menores de edad, también mujeres que han sido víctimas de incesto, pero también hay un tema muy importante aquí, es la clase social. El tema del derecho al aborto atraviesa de una forma muy intensa la clase social, y para eso quiero hablar ahora con Irina Amengual, que hace parte de una ONG que trabaja justamente en estos temas. Irina, cuéntanos por qué son las mujeres de las clases sociales más bajas las que son las principales víctimas de estas legislaciones que aún no existen pero que deberían existir. Buenas tardes, Liliana, y gracias por permitirnos estar acá.
Pues sí, efectivamente, un poco retomando también la discusión anterior, el tema del aborto por violación es un mínimo que tendría que existir. Evidentemente, la agenda quizás busca el tema del derecho a decidir, pero como señalaba la compañera, lo que se estaba discutiendo en este momento era el mínimo de poder tener acceso al aborto por violación. Lo que conocemos es que además la penalización del aborto no implica que el aborto deje de ocurrir. Lo que hace es condenarlas a abortos inseguros en los que quienes mueren, como bien precisaba, son justamente las mujeres más pobres, más vulnerables, que no tienen acceso a una clínica privada o a viajar a otro país o a generar el aborto en otras condiciones. Eso por un lado. Y por otro lado, desde Surcuna también tenemos, por ejemplo, la labor de acompañar a mujeres que han sido criminalizadas por aborto. Actualmente en el país han habido 435 mujeres que han sido judicializadas desde enero del 2013 hasta enero del 2019. Y justamente, ¿quiénes son estas mujeres también? Las que van presas o están siendo judicializadas por abortar son mujeres que no tienen los medios, digamos, como para acceder a un aborto en otras condiciones, que normalmente además acceden a salud pública y se violenta su derecho a acceder a esta salud pública mediante denuncias que hacen los mismos servicios, los mismos profesionales de la salud, en vez de atender lo que está ocurriendo a nivel de salud con ellas. Sí, esta es una discusión que no se está dando únicamente en Ecuador, sino que América Latina y varios países del mundo también están enfrentándola. Hemos visto, por ejemplo, las gestas que se han presentado en Argentina. También tenemos casos emblemáticos como los de Centroamérica, Honduras y El Salvador, con legislaciones tan radicales en contra del aborto. ¿Por qué, Ivette, te quiero preguntar, se defiende el hecho de que ese es un derecho de la mujer, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su futuro? ¿Por qué se habla del derecho al aborto y no solamente de una legislación que no afecta directamente el cuerpo o la capacidad de decisión de las mujeres? Yo creo que hay que hacer, digamos, ahí también una revisión integral del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, creo que ha quedado en evidencia la escasa discusión que se ha llevado, la escasa discusión técnica y jurídica que se lleva a cabo al interno de la Asamblea, porque sin duda también hay que revisar varios otros artículos y procedimientos que contempla el Código Orgánico Integral Penal, que no coloca a las mujeres en todo su ciclo de vida como el eje central de protección de los procesos penales. Entonces, bueno, en ese sentido también decir que, por ejemplo, en esta reforma del Código Orgánico Integral Penal se discutía un procedimiento especial y expedito solo para casos de violencia contra las mujeres. En ningún momento ninguno de los asambleístas, o realmente muy pocos, se pronunciaron de una forma jurídica y técnica haciendo un análisis sobre este tipo de procesos. Y es finalmente sobre esos procesos donde se juega también la vida de las mujeres que están accediendo a una administración de justicia. Yo creo que el tema del derecho a decidir de las mujeres es algo que atraviesa la vida de las mujeres en todos sus ámbitos y en todos los espacios en los que también tiene que entrar a disputarse el reconocimiento de este derecho con el Estado. Lamentablemente, y también como decía la compañera Irina, las mujeres seguirán ejerciendo su derecho a decidir, el Estado lo reconozca o no. Lo que el Estado tenía que hacer es garantizar que este derecho a decidir se dé en las mejores condiciones, garantizando la dignidad de las personas. Bueno, y volviendo a hablar con Irina, la pregunta que nos queda es, ¿cuáles son las consecuencias a nivel social, no solamente a nivel personal de la mujer en su individualidad, de negar el derecho al aborto? Hay casos de niñas que han sido violadas a los 11, 12 años, que han quedado embarazadas, que luego han quedado estériles, que luego han tenido hijos en condiciones pues poco deseables, pero entonces esto afecta directamente y engrosa los círculos de pobreza a los que están las mujeres justamente de las clases sociales menos favorecidas. ¿Cuáles son las consecuencias para las sociedades, hombres y mujeres, de no despenalizar el aborto? La primera consecuencia es que van a seguir muriendo mujeres por aborto inseguro, incluyendo eso, adolescentes, niñas de las condiciones sociales más vulnerables, como ya mencionabas. Lo segundo tiene que ver con la impunidad. El tema también de poder tener el aborto por violación como un mínimo también implica tener mayor confianza en el sistema en general, en los sistemas públicos, lo cual implicaría que tanto niñas como mujeres que están siendo violentadas tendrían confianza en acercarse a los servicios de salud
para recibir una atención adecuada sin ser denunciadas, y además habría como un canal directo para identificar estos casos, poder denunciar y poder dar respuestas con respecto a lo que tiene que ver con la reparación. Al penalizar, lo que hacemos es generar más desconfianza en el sistema, menos capacidad de identificar casos de violencia y, por supuesto, de generar política pública y de hacer algo con respecto a la situación de vida de estas mujeres más vulnerables. Entonces, evidentemente, también tiene repercusión en seguir viendo este tema como algo vetado, como algo oscuro, y no dar las soluciones desde el Estado frente a la vivencia de violencia sexual en la sociedad, que además es un problema de salud pública y que tiene unas cifras increíbles, especialmente en niñas y adolescentes, como bien mencionabas. Entonces, en una frase, le pido a cada una que me dé una conclusión o el mensaje que le parece el más importante, tanto para la sociedad ecuatoriana como para los legisladores, y empecemos con Ivette. Bueno, como mensaje de cierre para el Consejo de Igualdad de Género, es importante hacer un llamado a la Asamblea recordándole que las muertes maternas y la no prevención de los embarazos indeseados le implican al Ecuador un gasto de 380 millones de dólares y cerca de 68 millones de dólares al año en la atención de embarazos no deseados. Frente a esto, recordar que la función ejecutiva y la función legislativa deben reforzar sus políticas públicas y políticas judiciales para brindar una atención oportuna a las sobrevivientes de violencia sexual. Sí, y en el caso de Irina Mengual, ¿cuál sería entonces tu mensaje? Me parecería importante que los asambleístas tomen en cuenta que continuar un embarazo producto de violación es tortura y que de no tomar la decisión adecuada van a seguir muriendo mujeres y niñas de las condiciones más vulnerables de este país. Pues así finalizamos este capítulo de Ella Soy, un tema al que podríamos seguir ampliando, pero ustedes por ahora pueden continuar con más en nuestra página web france24.com y por supuesto aquí con nosotros. Quédense, esto es France 24.